Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la improvisada tregua de Navidad que logró interrumpir la Primera Guerra Mundial? ¿Sabíais que cantar el villancico Noche de Paz juntos, cada quien desde su trinchera, sirvió para romper el hielo entre los soldados de ambos bandos? Los días 24 y 25 de diciembre de 1914 tuvo lugar en los campos de batalla de Francia y Bélgica un histórico momento de paz y fraternidad humana que detuvo brevemente la masacre despiadada de la Primera Guerra Mundial. Brotó de manera espontánea desde las filas de los dos bandos enfrentados, de la iniciativa de unos hombres que prefirieron cantar, charlar e intercambiar regalos en lugar de matarse unos a otros como les ordenaban sus superiores. Fue un asombroso fogonazo de esperanza en medio de un conflicto que se cobraría la vida de más de 15 millones de personas. Lo primero que es necesario aclarar es que la conocida como Tregua de Navidad no tuvo carácter oficial ni se produjo en un único lugar. Fue en diferentes puntos del frente donde los soldados de bandos enemigos confraternizaron en mayor o menor grado durante las fechas aledañas a la Navidad de 1914. De hecho, en el frente oriental también se produjeron encuentros en tierra de nadie entre los combatientes rivales, al parecer iniciados por oficiales austrohúngaros y secundados por los rusos con agrado. Todavía hoy perduran los debates acerca de diversos aspectos de lo que sucedió realmente, como el tipo de actividades que llevaron a cabo de manera conjunta soldados de ambos bandos o en qué sectores concretos del frente se produjo la tregua. Pero por lo general se estima que unos 100.000 soldados decidieron no usar sus armas aquella Navidad, es decir, 2/3 de las tropas desplegadas sobre el terreno. Eso sí, no se trató de un alto el fuego universal. En muchas zonas se siguió combatiendo y al menos en un par de lugares quienes trataron de confraternizar con sus enemigos fueron rechazados a balazos por estos. La Primera Guerra Mundial había comenzado hacía apenas 5 meses. A principios de diciembre, el Papa Benedicto XV solicitó a los bandos contendientes que establecieran una tregua navideña, pero su petición fue rechazada. El alto el fuego que se llevó a cabo brotó desde las tropas que se encontraban en el frente, sin obedecer a ninguna instancia superior. Si bien es cierto que en los días anteriores a la Navidad ya se había calmado la actividad bélica en algunas partes del frente occidental, debido a que las lluvias habían inundado las trincheras de ambos bandos y los contrincantes se concedían mutuamente periodos de alto el fuego que a todos les convenían para dedicarse a hacer más habitables sus posiciones. El 24 de diciembre, los germanos comenzaron a colocar toscos arbolitos navideños sobre sus trincheras y a adornarlos con velas encendidas. Sus hogares, sus familias se encontraban muy lejos, pero ellos estaban dispuestos a celebrar la Navidad incluso allí, en el campo de batalla. En la trinchera enemiga también echaban de menos a los suyos. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero se suele contar que en un sector del frente ubicado en Flandes, desde las trincheras del bando alemán, empezó a sonar una canción interpretada por los propios soldados. En aquel silencio momentáneo, libre del silbido de las balas y los atronadores cañones, aquella reconfortante melodía parecía pedir en un susurro al menos una noche de paz, porque ese era el título del villancico que habían empezado a cantar los germanos. Sus enemigos británicos enseguida reconocieron la melodía y se unieron cantando en su idioma el mismo villancico.
Noche de Paz es uno de los villancicos navideños más famosos de la historia, pero desde luego no el primero. Como os contamos en nuestro vídeo acerca de la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz, los villancicos son composiciones musicales que proliferaron en la península ibérica a partir del siglo XV, a principios del Renacimiento, aunque sus orígenes están en la Edad Media, de manera que se trata de uno de los signos de identidad de la cultura musical del mundo hispano. Al principio se trataba de canciones populares de carácter profano, con estribillo, normalmente de temática amorosa, aunque a partir de la segunda mitad del siglo XVI cambiaron el tema central por los temas religiosos y con el tiempo pasaron a vincularse de manera casi exclusiva con la Navidad. ¿Por qué se les llamaba villancicos? Viene de la palabra villanos, aunque hoy en día el significado más común que le solemos atribuir a ese término es el de ruin, indigno, indecoroso, rústico o descortés. En la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española veremos que también significa vecino o habitador del estado llano, es decir, de las gentes del pueblo, en una villa o aldea, para distinguirlos de nobles o hidalgos. Y es que estas canciones populares breves y sencillas normalmente las creaban y cantaban las gentes del pueblo, del campo, que eran, como hemos dicho, los villanos. La canción de Navidad más antigua data del siglo IV. Se titula Jesus Refulsit Omnium, que se puede traducir como Jesús, luz de todas las naciones, o Jesús lo ilumina todo, y la compuso un francés, el obispo, escritor, padre y doctor de la Iglesia, San Hilario de Poitiers. Otros expertos, en cambio, consideran que el primer villancico navideño de la historia, tal y como hoy los entendemos, es uno que vio la luz en la ciudad española de Toledo en el siglo XV. De autor anónimo, se titula Bienvengades pastores. Se sabe que lo cantaban los niños del coro de la Catedral de Toledo hacia mediados de ese siglo XV, durante los maitines navideños, llamados así maitines porque se rezan al amanecer. Bienvengades pastores fue el primero de muchísimos villancicos navideños que a partir de entonces se compusieron no solo en los países de habla hispana, seguro que muchos conocéis el arre borriquito, los peces en el río, la Mari Morena, esta noche es Nochebuena, el tamborilero, sino en prácticamente todo el planeta para amenizar las Navidades. Y sin duda uno de los más famosos es aquel del que os hemos hablado al principio y que sonó durante la llamada tregua de Navidad, Noche de Paz. De origen austriaco, ha sido traducido a más de 300 idiomas. Se representó por primera vez en la Nochebuena de 1818 en la Iglesia Católica de San Nicolás de la localidad de Oberndorf, ubicada a unos 20 kilómetros de Salzburgo. Por desgracia, la iglesia ya no está, pero en su lugar hoy encontramos la Capilla de la Noche de Paz, un monumento al famoso villancico. Noche de Paz es obra de un sacerdote católico, Joseph Mohr, y su amigo Franz-Xaver Gruber. Como veremos enseguida, fue una urgencia inesperada, según algunas fuentes, lo que provocó que este villancico viera la luz. Pero antes, repasemos brevemente la vida de Mohr, el autor de la letra, porque creemos que os resultará interesante, mentes curiosas, y nos parece justo rendirle este pequeño homenaje. Nació en Salzburgo en diciembre de 1792 y tuvo una infancia difícil, sumida en la pobreza. Había sido el hijo ilegítimo de Anna Scheuber, una tejedora, y Franz Mohr, un soldado y desertor que abandonó a la madre y al niño enseguida. El bebé tuvo como padrino de bautismo a un verdugo de Salzburgo, que apadrinando a los hijos de madres solteras, trataba de mejorar su reputación. Enseguida el pequeño Joseph destacó por su inteligencia, y de ello se percató el vicario responsable musical en la Catedral de Salzburgo, que lo apoyó para que pudiera llegar a tener estudios superiores. El niño además trabajó como cantante y violinista en los coros de la universidad y en instituciones religiosas. Ingresó en el seminario y en 1815, con 23 años, se ordenó sacerdote.
Para ello precisó un permiso especial por partida doble, por ser menor de 25 años, que era la edad legal requerida, y por ser una persona nacida fuera del matrimonio. Al poco tiempo asumió su primer puesto oficial como párroco asistente en Mariafar, la ciudad originaria de su familia paterna. Fue allí donde un año más tarde, en 1816, escribió el poema que se convertiría después en la letra de Noche de Paz. Como el clima de Mariafar no le era propicio y enfermó por ello, en 1817 las autoridades eclesiásticas aprobaron enviarlo a Oberndorf, que ofrecía un clima más templado, como ayudante del párroco. Allí vivió un enfrentamiento con su jefe, Georg Heinrich Nostler, quien acusó a Joseph de descuidar sus deberes religiosos, de bromear con personas del sexo opuesto y de cantar canciones a menudo poco edificantes. Mohr, como hizo el resto de sus días, se caracterizaba por llevar una vida cercana al pueblo, lo que parecía disgustar a Nostler. Sin embargo, en Salzburgo, los superiores de ambos consideraron que aquellas acusaciones carecían de fundamento. Tenían toda la razón, porque Mohr siempre se mostró muy comprometido a la hora de ayudar a los más necesitados de la sociedad, quizás porque él era muy consciente desde su infancia de lo que era pasar hambre. Y aquellos 1817 y 1818 estaban siendo muy difíciles porque aún se sentían en Austria los efectos del conocido como Año sin verano, que se había producido en 1816 como consecuencia de una erupción muy violenta del volcán Tambora en Indonesia un año antes. Dicha erupción había provocado grandes anomalías climáticas en todo el mundo y por tanto la pérdida de cosechas y una gran escasez de alimentos. Os hemos comentado que el villancico Noche de Paz nació fruto de una urgencia, de un problema. Según algunas fuentes, el órgano de la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, que estaba en muy malas condiciones, se terminó de romper a punto de iniciarse las Navidades de 1818, de manera que no iban a poderse interpretar los villancicos tradicionales en la misa de medianoche de Nochebuena. Seguro que en muchos de vuestros países la conocéis como Misa del Gallo, que se celebra en conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Eso provocó que Joseph Mohr, en la misma tarde de aquel 24 de diciembre, recorriera los 3 kilómetros que separaban su casa de la de un hombre con el que había trabado una gran amistad y que vivía en la vecina Arnsdorf, Franz Saba Gruber. También era muy joven, tenía 31 años, 5 más que Mohr, y además de maestro de escuela, era compositor y organista de la parroquia. Mohr le llevó el poema que había escrito 2 años atrás y le pidió a Gruber que le pusiera música para guitarra porque necesitaba un villancico. Así que, según cuenta la tradición, en apenas unas horas, Gruber se las apañó para crear la preciosa melodía que acompaña al poema Stille Nacht de Mohr y que evoca una canción de cuna. La letra describe a un niño Jesús durmiendo plácidamente. Aquella noche del 24 de diciembre de 1818 fueron ellos dos, los propios autores de la canción, quienes la interpretaron ante los feligreses, delante del Belén. Mohr hizo la primera voz y tocó la guitarra, y Gruber se ocupó de la segunda voz. Hoy se cree que la necesidad de crear aquel villancico no surgió en realidad porque el órgano estuviera estropeado, como cuenta la tradición, sino que es más probable que Mohr solo quisiera una canción original que pudiera tocar con su instrumento favorito, la guitarra. Pese a que Mohr solo permaneció en Oberndorf hasta 1819, continuó siendo amigo de Gruber hasta el fin de sus días, que le llegó cuando estaba a punto de cumplir los 56 años debido a una enfermedad respiratoria. La UNESCO incluyó el villancico Noche de Paz en su lista del Patrimonio Mundial en 2011 en reconocimiento del valor cultural y social universal de la canción. Seguramente aquellos dos buenos amigos, Mohr y Gruber, nunca llegaron a imaginar que su villancico se convertiría en uno de los más famosos del mundo y el único que ha sido capaz de detener una guerra, aunque fuera solo por unas horas. Demos un salto en el tiempo y regresemos de nuevo
a aquel belicoso año de 1914. Tras la Nochebuena, llegó el día de Navidad y algunos soldados alemanes alzaron sobre sus trincheras carteles en los que se podía leer: «Ustedes no disparan, nosotros no disparamos». Y eso hicieron. Entre los germanos, muchos hombres habían estado viviendo en Inglaterra hasta el comienzo de la guerra, cuando retornaron a su país para unirse al esfuerzo bélico. Por ello, el idioma no supuso una barrera cuando soldados de ambos bandos comenzaron a salir de las trincheras deseando feliz Navidad a los de enfrente. Durante todo el día intercambiaron regalos como cigarrillos, sombreros, botones de los uniformes o comida. Los británicos les daban a los alemanes chocolate, carne enlatada, pasteles y whisky, y los germanos les correspondían con salchichas, galletas y brandy. También intercambiaron periódicos y un soldado británico que era barbero aficionado le cortó el pelo a un alemán con su maquinilla. Ambos bandos aprovecharon la ocasión para recuperar los cuerpos de sus camaradas difuntos en la tierra de nadie, algunos de los cuales llevaban semanas allí abandonados. Un testimonio señala que en un sector incluso se llevó a cabo un oficio religioso conjunto por las almas de los caídos. Aparte de la escena de los soldados de ambos bandos cantando al unísono el mismo villancico, otra de las actividades más evocadas de la tregua de Navidad es la de los partidos de fútbol disputados entre enemigos en la tierra de nadie. Pero no está claro que realmente llegara a jugarse alguno. No son pocos los historiadores que defienden que tienen más de leyenda que de realidad. Los relatos que hacen referencia al fútbol durante la tregua de Navidad en cartas escritas por los soldados hablan casi siempre de partidos jugados por hombres del mismo bando. Entre contrincantes solo parece confirmada una pachanga multitudinaria en la que soldados británicos y alemanes persiguieron sin reglas un balón que salió de la trinchera germana, y en otro lugar el intercambio de patadas a una lata de carne de vaca que hizo las veces de balón improvisado. Por otro lado, el estado de la tierra de nadie, generalmente repleta de hoyos y charcos, hace poco probable que se disputara en ella ningún partido como tal. En algunos sectores, la tregua duró hasta Año Nuevo. En otros, las hostilidades se reanudaron el mismo día de Navidad, por la tarde. Un soldado escocés llamado Alfred Anderson describió cómo vivió aquel día de Navidad en su sector con las siguientes palabras: «Recuerdo el silencio, el inquietante sonido del silencio. Todo lo que había oído durante 2 meses en las trincheras era el silbido, el chasquido y el gemido de las balas volando, el fuego de las ametralladoras y las lejanas voces alemanas. Pero había un silencio sepulcral esa mañana, en todo el campo hasta donde alcanzaba la vista. Gritamos ¡Feliz Navidad!, aunque nadie se sentía feliz. El silencio terminó a primera hora de la tarde y la matanza comenzó de nuevo. Fue una breve paz en una guerra terrible». Otro soldado británico, Murdoch Wood, afirmó 15 años más tarde: «Llegué a la conclusión, y la sigo manteniendo desde entonces, de que si a los soldados nos hubieran dejado nuestro aire, nunca se habría disparado un solo tiro». Al año siguiente, los comandantes de casi todas las naciones beligerantes prohibieron enérgicamente que se acordaran treguas no oficiales en el frente. La prensa francesa publicó una comunicación del gobierno en la que se recordaba que confraternizar con el enemigo se consideraba traición. A partir de 1916 no hizo falta que las autoridades hicieran nada más. En las trincheras ya nadie estaba dispuesto a dar cuartel a los enemigos. Para entender por qué aquellos encuentros amistosos de fraternidad humana pudieron producirse en 1914 y no se volvieron a repetir durante el conflicto, hay que tener en cuenta que en aquella Nochebuena de 1914 no llevaban ni 5 meses en guerra. En general, la moral de los soldados de ambos bandos aún era alta. No se encontraban extenuados física ni mentalmente, ni habían perdido a muchos amigos y compañeros por las balas del otro bando. Aún no odiaban a esa gente de las trincheras de enfrente, o desde luego no tanto como lo harían en años posteriores. En aquella Navidad de 1914,
la gran mayoría de combatientes de ambos bandos aún tenían la esperanza de que la guerra concluyera pronto para retomar sus vidas. Al principio del conflicto, en especial desde que se estabilizaron los frentes en noviembre del 14, en ambos bandos se vieron múltiples ejemplos de un comportamiento no agresivo entre rivales, que recibió el nombre coloquial de vive y deja vivir. Y la tregua de Navidad no fue sino el ejemplo más claro y llamativo de esa actitud ante la guerra, ante aquella situación en la que muchos soldados se sentían más identificados con el soldado que tenían enfrente que con los altos oficiales de su propio bando. Al fin y al cabo, comprendían perfectamente las penurias que sufrían los otros, ya que eran similares a las que ellos mismos soportaban, y eso los hacía empatizar. Así, por ejemplo, algunos soldados durante sus guardias optaban por no disparar sobre enemigos que quedaran expuestos tras sus trincheras mientras realizaban actividades cotidianas como, por ejemplo, hacer gimnasia o repartir provisiones entre los soldados de primera línea. También podían permitir que los rivales se adentraran en la tierra de nadie para retirar a sus heridos. En ocasiones, incluso llegaban a establecer acuerdos tácitos con el enemigo para dispararse de manera ritual a determinadas horas y sin apuntar, es decir, para pasar el conflicto guerreando ante sus superiores, pero tratando de minimizar los daños causados y sufridos. Según el historiador militar canadiense Anthony Kellett, los comandantes de alto rango eran conscientes de aquella actitud de no agresión y a veces analizaban las estadísticas de bajas de cada sección de la trinchera para detectarla. Si consideraban que en alguna unidad imperaba el vive y deja vivir, podían ordenarles a sus miembros que llevaran a cabo incursiones o patrullas para fomentar en ellos el correcto espíritu ofensivo. El 9 de diciembre de 1914, un teniente francés de 24 años llamado Charles de Gaulle, el mismo que llegaría a convertirse en presidente de la República 4 décadas más tarde, escribió en una carta que le parecía lamentable el deseo de los soldados de infantería franceses de dejar al enemigo en paz. Por cierto, unas semanas más tarde, cuando se produjo la tregua de Navidad, un cabo alemán de 25 años llamado Adolf Hitler se negó a participar en aquel acto de confraternización con el enemigo. Según recoge el historiador estadounidense Adam Hochschild, el joven Hitler les reprochó a sus compañeros: «Algo así no debería ocurrir en tiempos de guerra. ¿No tienen ustedes ningún sentido del honor alemán?». Por desgracia, ni siquiera fue necesaria la intervención de los altos mandos para que el vive y deja vivir, al igual que sucedería con la caballerosidad inicial entre los pilotos de combate, de la que ya os hablamos en nuestro vídeo sobre el Barón Rojo, no tardara en desvanecerse, a medida que la guerra se recrudecía y alargaba hasta convertirse en una carnicería industrializada y sin sentido, si es que en algún momento había sido otra cosa. Y es que durante la mayor parte de aquel conflicto, la superioridad de las posiciones defensivas, con kilómetros y kilómetros de trincheras protegidas por alambres de espino y ametralladoras, era tan abrumadora sobre la infantería atacante que el conflicto se enquistó. Los generales, poco imaginativos, no veían otro modo de tratar de avanzar que lanzar grandes oleadas de soldados con la esperanza de que, aunque la mayoría pereciesen en la carga, un número suficiente de ellos lograra alcanzar y tomar las trincheras enemigas. Algo que en absoluto garantizaba la conquista de nuevos terrenos, ya que, por lo general, los rivales no tardaban en contraatacar para expulsar de las posiciones conquistadas a los atacantes extenuados por el reciente esfuerzo. Además, a partir de 1915, ambos bandos comenzaron a emplear en grandes cantidades terroríficos gases venenosos como el fosgeno, el gas cloro o el gas mostaza, que si bien produjeron menos del 1% de las muertes en combate durante la guerra, provocaron una gran cantidad de bajas al afectar gravemente a los pulmones de los soldados y producirles quemaduras químicas en los ojos y las vías respiratorias.
En cifras globales, se estima que 85.000 combatientes de todas las nacionalidades en conflicto perecieron por ataques con gas durante la Primera Guerra Mundial. En cambio, si incluimos a los heridos, las bajas por sus efectos fueron de más de 1,2 millones de soldados, de los cuales casi un tercio sufrieron secuelas de larga duración. Pero sobre todo, el gas produjo un efecto psicológico devastador, tanto en los que sufrieron su impacto como en el resto de combatientes, ya que sufrir un ataque con gas era realmente terrible. Inhalar, por ejemplo, una dosis letal de fosgeno, el gas que provocó el 80% de las muertes totales por armas químicas, te aceleraba el ritmo cardíaco hasta las 120 pulsaciones por minuto. Tu cara se ponía gris, sentías náuseas y tus pulmones inflamados secretaban una gran cantidad de líquido amarillento, lo que te hacía respirar de manera entrecortada, con continuos espasmos de ahogamiento. Así podías permanecer unas 48 horas hasta que fallecías. No es de extrañar que el Vive y Deja Vivir y la Tregua de Navidad se esfumaran como lejanos espejismos, a la par que crecía el odio por quienes te atacaban con armas como esas para darte una de las peores muertes imaginables. En resumen, el ser humano es capaz de cometer las mayores atrocidades, pero también de llevar a cabo acciones tan hermosas como compartir un momento de paz con sus enemigos en medio de una guerra. La tregua de Navidad es recordada aún hoy como lo que fue, un momento de hermandad humana que nos permite conservar la esperanza de que algún día todos seamos capaces de superar nuestras diferencias, ya sean banderas, religiones o ideas políticas, para que en lugar de hacernos daño, confraternicemos en paz y armonía. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la tregua de Navidad? ¿Creéis que algún día se acabarán por fin las guerras? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.